Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? ¿Alguien? Ponga la cabeza. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por participar de este segundo evento que realizamos en el año de Tejido Urbano. Como saben, Tejido Urbano es una fundación que se encarga de promover, debatir la problemática del hábitat y la vivienda en la Argentina. Así que este año organizamos dos eventos que tienen que ver con estos Zoom. Los dos se llaman Plusvalía, Plusvalía 1 y Plusvalía 2. El primero fue el 20 de abril, donde estuvieron 4 municipios: 3 de febrero, Trenquelauquen, El Trébol y Saladillo. La verdad que cuando hicimos esa reunión, muchos preguntaron por el tema de plusvalía en Buenos Aires, teniendo en cuenta que el Código Urbanístico tenía en cuenta el tema de la plusvalía urbana, así que bueno, nos comunicamos con Luis Cabillón, que hoy va a ser uno de los oradores, así que gentilmente el director de planeamiento de la ciudad accedió a dar esta charla respecto a plusvalía. Y también nos contactamos con Julio Villamonte. Julio, aparte de ser un amigo, es una persona que trabaja en el Tribunal de Tasación, que es un especialista de la materia y que desde ese lugar tiene muchísima información, tanto teórica como práctica, de los cambios del suelo y cómo afectan, o cómo, lo va a explicar él, pero cómo lo que hace el hombre en el suelo modifica sus valores y cómo se puede o no captar eso, lo explicará él. Pero bueno, la idea es poder generar este tipo de debates, de charlas. También estamos pensando hacer una publicación con este tema, junto con el BID, que hizo un seminario con algunas características similares hace un mes junto con el colegio, con el Centro Argentino de Ingenieros, así que bueno, estamos trabajando en conjunto para que esta información circule. Me tocó ser profesor de una maestría donde los chicos decían: escuchamos mucho de plusvalía, pero escuchamos pocos casos prácticos, o vemos poca practicidad o pocos ejemplos, buenos o malos, exitosos o fracasados de plusvalía, sobre todo en Argentina. Generalmente se toca Colombia, se toca Brasil, pero hay pocos casos en Argentina, y dijimos, bueno, vamos a rastrear esos casos, y ya tuvimos cuatro casos más los que se expone hoy. Bueno, entonces vamos generando una masa crítica, y la vez pasada no todos los ejemplos fueron exitosos, o mostraron también las cuestiones que no le salieron o que todavía están intentando hacer. Así que bueno, la idea es esto, es generar debate en torno al, al valor que generan las ciudades, a la importancia que tiene el suelo en el valor de las ciudades, y cómo el Estado puede tener herramientas para captarlo o no, ese plusvalor, y generar políticas públicas. De paso, les cuento que los invitamos a que visiten la página web de Tejido Urbano. Ahí tienen todas las publicaciones, los libros, Historia de las Vidas, son unos cuantos libros publicados por Bisman Ediciones, que también están aquí, así que agradecemos la participación. Son libros, la verdad, de mucha cuantía y muy bien elaborados. También estamos generando informes más de coyuntura, sobre todo con lo que genera el INDEC, o con información que se está generando que permita, nada, discutir la problemática del hábitat y la vivienda. Y por último, y empezamos las charlas, contarles que estamos haciendo un ciclo de entrevistas que llamamos Experiencia, que tiene que ver con personas salientes del hábitat. Entrevistamos ya a Freddy Garay y a Enrique García Espil, y estamos entrevistando a María Cravino esta semana, así que bueno, nada, y van a ir entrevistando más, pero todas esas entrevistas están en la página web, también van a estar, así que bueno, los invitamos a que pasen. Y por último, antes que me olvide, también hemos largado hace muy poco Buenos Aires Publica, que es un incentivo a que los investigadores que han terminado alguna maestría o un doctorado puedan publicar esa maestría o doctorado como libro. Así que cierra en septiembre. Si alguno de ustedes está en esa situación, o tiene algún conocido amigo que esté en esa situación y que quiera publicar, los invitamos a publicar. Uno que pasó por eso sabe lo difícil que es transformar la tesis en un libro, y lo lindo que es el día que se logra. Así que bueno, los invitamos a que participen de Buenos Aires Pública. Dicho esto, voy a presentar a Julio Villamonte, arquitecto de la Facultad de Arquitectura de la UBA, especialista en Ingeniería de la Tasación en la Universidad Politécnica de Valencia, máster en Polismaker en Gestión de la Transformación Urbana del Politécnico de Milán, miembro del Tribunal de Tasación de la Nación, es consultor en el Consejo del Plan Urbano Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y el director del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano de Malvinas, Argentina. Dicho esto, Julio, te damos la palabra agradeciéndote que hayas aceptado el convite, y bueno,
te escuchamos atentamente. Gracias, Fernando, gracias a vos y al Tejido Urbano por la posibilidad de compartir un poco esta información, digamos. Yo voy a poner en unos segundos una presentación. La idea es que la presentación sirva como disparador. Fernando me pidió que traiga datos de mercado. En general, digamos, mi formación, si bien ocupé cargos en roles municipales y a nivel nacional, como estoy ocupando hoy, siempre estuvo vinculado en lo que tiene que ver en el quehacer al fortalecimiento de las experiencias municipales. Si bien lo que traigo no son experiencias municipales, son, digamos, información y una mirada, podemos decir, construida de esa interacción durante los últimos, digamos, 20 y pico de años en el trabajo con los municipios. Bueno, comparto pantalla. Debería verse la pantalla completa, ¿verdad? ¿Me confirman? Sí. Perfecto. Bárbaro. Bueno, esta es solo la carátula. La primera diapositiva es un poco para poner, yo imagino que todos los que están acá ya sabemos lo que es la plusvalía, pero digamos, me parece importante recalcarlo porque me tomé el trabajo de revisar lo que habíamos visto en las 4 experiencias anteriores, del encuentro Plusvalía 1 que hizo Tejido Urbano. Entonces, básicamente se incrementó el valor del suelo, esto es obvio, son aumentos de lo que podría llamarse, según alguna caracterización, renta diferencial asignable al terreno, y no la valorización de la edificación. Lo que pasa que, en general, distinguir esta valorización del suelo respecto de la valorización de la edificación en algunas oportunidades no se hace tan fácil. Es el resultado de acciones ajenas al propietario del suelo, emprendidas por la comunidad en su conjunto. Por eso se dice, y en general coincido, y todos los que estamos, digamos, en la lucha de la identificación y la captura de las plusvalías, decimos que sin implementación de un mecanismo de recuperación, estos incrementos de valor, que son derivados de acciones colectivas, son apropiados por los propietarios de las parcelas. A veces, cuando estas valorizaciones están fuertemente ligadas a acciones que no son propias, digamos, a partir de eso se justifica su captura, ¿sí? Su captura en parte. Julio, perdón que te interrumpa. Fíjate de ir aceptando gente que va ingresando, que está en la sala de espera, perdón, porque como estás como anfitrión. Tenés razón, de eso no me di cuenta. No, mil disculpas porque te dimos para que pases el power. Sí, sí. Ahí vas a tener que distraer un poquito, porque, a ver. No. Los tendría que encontrar en participantes. Participantes. Sí, acá los veo. Gracias, perdón. No, por favor. Ahí admití. Bien, gracias. Por favor. Bueno, entonces les decía, esta diapositiva en realidad marca puntea, digamos, de alguna manera, algunos criterios que durante este recorrido yo fui identificando, van más a lo macro, ¿sí? O sea, en general se habla de calidad de desarrollo urbano, y ahí yo creo que es clave, en definitiva, los 4 de los ejemplos que vimos en la reunión pasada, todos apuntan a aportar calidad al desarrollo urbano. Y en general eso yo lo traduzco como un aumento del valor restituido devuelto al ciudadano. En definitiva, esta plusvalía que intentamos capturar no es otra cosa que un producto de esta acción colectiva. Entonces, acción colectiva, digamos, enfocada a la mejora de la calidad del desarrollo urbano. Por otro lado, tiene que cumplir con cierta lógica de eficiencia económica, y ahí yo pongo un punto sobre me gusta siempre hacer foco en esto, que los índices de edificabilidad que planificamos deberían estar orientados, bajo la lógica de la captura de plusvalía, a una meta a corto plazo. ¿Sí? Eso para todo lo que tiene que ver con códigos y planes urbanos. Debería contemplar la participación ciudadana,
obviamente para permitir la integración de diversos usos y la mixtura social, en general los productos en términos inmobiliarios, en términos urbanos además, pero no solo desde el punto de vista, digamos, amplio del urbano, sino desde el punto de vista también de lo económico, son mejores cuando tienen cierta mixtura, que permite complementariedad de usos, obviamente valoración de los espacios públicos y del patrimonio cultural y todo lo vinculado a la protección ambiental, equidad distributiva, me refiero que es tan importante la recuperación de plusvalía como el acceso financiado, y lo veíamos en el ejemplo, por ejemplo, de Trenkelauken, donde se decía que, digamos, el valor de los terrenos no solo tenía que ver con obviamente el valor, digamos, global, sino con el valor total del terreno, sino con la posibilidad de pagarlo financiado, lo que hablaban de un plan de 70 o hasta 120 cuotas. Por otro lado, el tema de cohesión social. Siempre que estamos pensando un proyecto, que estamos tratando de capturar alguna plusvalía, y tiene cierta envergadura, va a haber usuarios que hoy por hoy son usuarios actuales del territorio y usuarios potenciales. Entonces hay que de alguna manera lograr de equilibrar, y en eso nos ayuda la mixtura social, esa, digamos, posibilidad de dos ideas o dos objetivos diferentes. Por último, la transparencia de los mercados, que para mí es un tema clave. Yo siempre insisto sobre el tema de los observatorios. Van a ver que hay detrás de todo lo que puede contar una lógica de observatorio que para mí es clave para tener la lectura de los ciclos, digamos, económicos que se dan en la valoración de los inmuebles y de la brecha de precios. Es un tema que con, digamos, inmuebles en nuestro país que tienden a querer valorizar centrales por el lado de la oferta y una demanda que tiene, digamos, ingresos en pesos, esas brechas a veces se acrecientan, ¿sí? Bien. Por otro lado, yo identifico en lo que es la transformación territorial y enfocada también en lo municipal algunos obstáculos y algunos desafíos. Los obstáculos tienen que ver esto que decíamos, con los bajos niveles de ingresos que limitan la capacidad de consumo de los hogares, y las ineficiencias de la oferta inmobiliaria que en algún punto encarecen la creación de unidades de vivienda, o podrían ser unidades de lote cuando hablamos de lotes con servicio. A nivel local, también es clave una mirada de que los inmuebles, tanto tierra como espacio construido, son activos de resguardo de valor. Y está apareciendo en los últimos años, diría a nivel mundial en los últimos 10 años, a nivel local un poco menos, un cambio en la modalidad de consumo del hábitat. Digamos, la gente, en razón del encarecimiento también de la vivienda, está optando por opciones alternativas, digamos, por ejemplo, alquiler u otras opciones. Y existen, obviamente, oportunidades de financiamiento dentro de la misma cadena de valor, de la cadena de valor de producción del espacio construido. Julio, perdón que te interrumpe de vuelta. Estamos con Sí. problemas de ingreso de las personas. A Nos ver. pasás de anfitriona a Oriana, así lo solucionamos y te pasamos el PowerPoint nosotros, que el Bueno, Zoom no está cómo funcionando no. bien. Estoy, Perdón, sí, es sí, un sí, cómo minuto no. nomás. Estoy admitiendo algunos, pero algunos me aparecen y otros no. Por eso estamos con algunos problemas ahí con anfitrión, así que lo pasamos a Oriana directamente. Dale, ya lo Dale, hago. gracias. Pensábamos que lo Entonces, teníamos dominado después de la pandemia, pero se nos dejo de sigue compartir. retrobando a veces. Perdón, ¿Verdad? Dejo de compartir. Sí, y ahí te pone el Power Oriana Sí, un y segundo ella... que la paso a Bueno, Oriana. Primero la tengo que ubicar a Oriana. no, ya tiene el Power tuyo, ya lo tiene. Yo no tengo el No, Power. no, el Power sí, la tengo que ubicar para ponerla como... Ah, Vas a participantes Sí. y ahí me buscas. Pones donde Sí, dice ahí está buscar, Soriana, ahí Oriana. está Soriana. Ya donde tengo dice el... buscar, puedes poner... Ya Perdón, tengo. pero... Perfecto. Ahí admito a todos primero, disculpen. Y ya compartimos. Muy bien. Es un minutito, ahí seguimos, chicos. Sí, ningún problema. Bueno, yo voy contando igual. Dale, Soriana, genial. así no interrumpimos. Dale. Bueno, en su momento me invitaron
a un glosario de las ciudades, Marcelo Corti, a describir algunas, participó una cantidad de gente importante por el aniversario, digamos, de las publicaciones de Café de las Ciudades, y me tocó describir valor del suelo. Y en ese momento aproveché para hacerlo a partir de la plusvalía, lo traigo por eso, en la diapositiva, en una de las diapositivas lo ponía, y básicamente lo que puse fue que el valor del suelo se cree y se sostiene por la interacción de 4 factores o elementos asociados, ¿sí? Que son los que usa, por otro lado, el Consejo de Normas Internacionales de Valoración para toda la valoración de bienes, que son utilidad, escasez, deseo y poder adquisitivo. Conforma su valor a partir de la renta originada y la patrimonialización de 5 tipos de plusvalía. Yo identifico 5 tipos de plusvalía, que pueden producirse durante el proceso de urbanización. Una primera por ubicación, otra absoluta, vinculada a la incorporación del suelo rural al ejido urbano, una tercera, resultante de los incrementos de edificabilidad, está bien Oriana ahí, esa es la diapositiva. Otra vinculada con la posibilidad de permitir el mejor uso por incorporación de actividades con mayor capacidad de pago. Todas estas van generando, digamos, diferentes plusvalías que se van de alguna manera a lo largo del tiempo acumulando sobre el suelo. Y finalmente la estructural, la que algunos, digamos, autores califican como estructural, que es observable a mediano y largo plazo y está debido a los efectos de aglomeración del desarrollo urbano. A lo largo del proceso de urbanización, en cada uno de los eslabones de esa cadena de valor, sobre la cual vamos a reflexionar un poquito, la propiedad del suelo se transfiere desde un agente económico que la vende al que la compra, bajo la excluyente condición de que el valor subjetivo del comprador sea superior al del vendedor, ¿sí? De lo contrario, la propiedad se retiene. Este es el primer cuestión vinculante que tiene que ver con cómo funciona el mercado de suelo en un mercado como el nuestro, digamos, ¿no? Un mercado capitalista donde la parcela, la fracción, es el elemento que está en juego en toda esta dinámica. Parte de ese incremento de valor por expectativa urbanística, no derivada del esfuerzo inversor de los propietarios, puede ser recuperado a través de la implementación de mecanismos de gestión del suelo y de recuperación de plusvalía. Pasamos a la siguiente. Entonces, en general yo trabajo siempre sobre este esquema, digamos, de conformación de la producción del espacio urbano, sería la cadena de valor, ¿sí? Que parte del suelo rural y llega al espacio ocupado, o sea, hacia la derecha, el que tracciona es el consumidor final, ¿sí? El que ocupa. Y en esa cadena se van produciendo diferentes visiones, algunas más vinculadas con la visión patrimonial, como bueno en el suelo rural, que es más común que sea retenido, o en el espacio, digamos, ya construido, en el caso del cuarto eslabón, y lo que están marcados en café son los dos momentos en los cuales es necesario que se produzca un cambio normativo, tanto para pasar del suelo rural al suelo urbano, en lo que es básicamente la expansión del perímetro urbano, serían los casos que vimos la vez pasada del Trébol, de Trenquelauquen y de Saladillo, o el otro momento en el cual es clave como para intentar capturar algo de plusvalía, es en la maximización de la edificabilidad, que se produce del paso del suelo urbano al espacio construido. O sea, ahí hay alguien que maximiza edificabilidad, construye y subdivide, a partir de un aumento de densidad o un cambio de uso. Y esos son los dos grandes momentos en los que básicamente no se podría hacer sin la intervención en nuestro país, digamos, municipal, que es quien tiene la competencia para hacerlo, y son las oportunidades para capturar plusvalía. Pasamos a la siguiente. Entonces ahí podríamos definir básicamente 4 roles del Estado, ¿sí? Dentro del mercado de suelo. Como regulador de las actividades urbanas a través de la normativa, como proveedor de infraestructura, ¿sí? Veíamos por ejemplo que en el caso de Trenquelauquen tomaban este rol también de proveedor de infraestructura, como agente fiscal definiendo las cargas, y en el mejor de los, digamos, en el máximo de la cadena, como agente inmobiliario. O sea, generando desde el espacio, sí, puedes pasar al siguiente. Desde el espacio rural, espacio habitado, o sea, vivienda terminada. Este es un esquemita que un poco monté yo tomándome de un esquema de economía circular,
adaptado de la Fundación Mares Madrid, y trabaja sobre el mismo esquema. Sobre el mismo esquema de estos 5 eslabones, ¿sí? El suelo rural se transforma en suelo urbano, luego en espacio construido, en espacio que se ofrece en alquiler, y en espacio habitado en el caso que el usuario final lo ocupe. Ahora, en ese eslabón, para que se produzcan transformaciones dentro del mercado, tienen que darse como ciertas, podríamos llamar, rentabilidades mínimas. En general, para que alguien, digamos, emprenda la actividad de loteador, que sería el primer eslabón de la cadena, tiene que darse una rentabilidad entre el 30 al 50%. ¿Sí? Esta rentabilidad siempre se computa sobre valores de venta, y son porcentajes que varían, no va a ser, digamos, en general, en espacios más consolidados la rentabilidad baja, en espacios menos consolidados la rentabilidad se pide mayor. En el desarrollador, básicamente el que hace vivienda en propiedad horizontal, eso baja entre el 20 al 30%, en el caso de un inversor eso está entre el 5 y el 10%, y en el caso de espacio adquirido, construido para destinarlo a alquiler, esa rentabilidad puede estar entre el del 2 al 7%. Y lo que se producen son, podríamos decir, dentro de ese mercado, dentro de lo que en la circularidad se llaman zonas del hazlo tú mismo, que están indicadas arriba a la derecha, digamos, se agrupan los saltos que el consumidor puede ir dando. Quiero decir, si el inquilino tiene capacidad de ahorro o tiene crédito hipotecario, salta y se convierte, asume el rol tanto de inquilino como de inversor, y pasa a ser una demanda de compra. Si resulta que no tiene eso, o tiene la posibilidad de ahorrar, o tiene la posibilidad de tener un crédito para construcción, digamos, la lógica sería la de la autoconstrucción, ¿sí? Que cada uno la absorberá a su manera, pero son maneras de leer las lógicas que pueden darse en el mercado, ¿sí? Bien, pasamos a la siguiente. Entonces, dentro de esa cadena, yo identifico esas 5 plusvalías que dije. Una por ubicación, que está vinculada a las externalidades urbanas. En general, por ejemplo, podríamos intentar capturar por una contribución por mejora. Una absoluta, que es el suelo en espera de expansión, es el típico suelo rural, esperando valorización. La mayor edificabilidad, que es la que vamos a ver seguramente por mayor aprovechamiento, ejemplo que va a venir después respecto de la ciudad de Buenos Aires. Mejor uso, mayor capacidad de pago, Trinquelau que dijo que tenía aplicado algo de esto, y la estructural, que es la más difícil de capturar, que tiene que ver con el efecto temporal. De estas 5, las 3 del medio, en general son capturadas por instrumentos regulatorios. Pasamos a la próxima. Yo hace varios años, cuando trabajé con el COPUA, hice esta distinción entre instrumentos fiscales y regulatorios. Depende de cómo estos instrumentos se pongan en marcha, por eso es muy difícil a veces mostrar casos, porque depende de la aplicación de estos instrumentos. Pero en general, lo que quiero dejar como, digamos, como, podríamos decir, como desafío, es que no alcanza solo con instrumentos regulatorios. Siempre hace falta echar mano también a los instrumentos fiscales. Los fiscales en general son de aplicación masiva y periódica, como pueden ser los impuestos, el impuesto predial, la contribución por mejora, que depende de cómo se ponga en marcha, pero también puede funcionar así, las tasas, ¿sí? Y los impuestos sobre incrementos de valor de mercado en diferentes tipos de inmuebles, no solo terreno. Mientras que los regulatorios tienen que ver, están más vinculados a hechos que se producen una sola vez, de manera esporádica y particularizada. Por ejemplo, compensaciones de suelo, u obras de infraestructura, venta de derechos de edificación, las lógicas de zonificación inclusiva, que son muy interesantes, que son muy poco exploradas. Ahí con Fernando siempre ponemos el ejemplo de AU3, que casi te diría que es el único que conozco de zonificación inclusiva en Argentina. Bono de densidad y contribuciones por cambio de uso. Seguimos a la próxima. En pos de traer ejemplos, yo traje 2 casos, ¿sí? Para verlos así muy por arriba, pero en este predio, es un predio en Merlo, provincia de Buenos Aires, que tasamos para la Secretaría de Integración Suburbana en diferentes oportunidades, en diferentes momentos. Nosotros vemos, yo lo que pude ver es simplemente
una parte, digamos, de esta operación, porque esta operación está puesta en marcha con el municipio de Merlo, el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de Integración Suburbana, incluso hay ciertos barrios del RENAVAP que formaban parte en algunos sectores de este predio, pero el predio se nos pidió tasarlo con la normativa que tenía en el año 2021, con la normativa que tenía de como área complementaria, ¿sí? Tenía una ordenanza del 83 que le daba indicadores como área complementaria, con posibilidad de hacer viviendas unifamiliares, y no recuerdo ahora, pero digamos, grandes fracciones, como si fueran grandes terrenos, como si fueran en una zona distinta. Tasado así, el valor que nos daba en aquel momento era 285 millones de pesos, y ahí tienen en la columna el valor unitario, 486, y el valor en dólares, ¿sí? Era de 3,18. Volvimos a tasarlo un año casi más tarde, en otras condiciones, o sea, ya tenía una ordenanza para aprobación como zona con indicadores R3, ¿sí? Y inscripción en la ley de hábitat para el plano de mensura, que ya se encontraba de alguna manera en proceso de inscripción, que es el esquema de loteo que vieron arriba, como era por la ley de hábitat, permitía lotes de hasta 200 metros cuadrados. Y en ese caso, la tasación siempre de la fracción, en las mismas condiciones, o sea, me refiero macro, estamos hablando de los lotes resultantes, subía a $6,82 o 1.200 pesos. Dependiendo de la moneda en la que uno hable, es 249 pesos, que obviamente ahí, digamos, esos pesos no son constantes, sino que son nominales, y los dólares son dólares, digamos, también nominales. Pero 249% del incremento en pesos y 215 en dólares. ¿Bien? Como un ejemplo de lo que puede pasar, digamos, a partir de un cambio normativo, que siempre no se da en una única fecha, con lo cual el fenómeno temporal también está metido. En todos estos procesos que analizamos, es difícil separar la cuestión temporal de la cuestión simplemente, digamos, producto del cambio normativo. Vamos a la siguiente. La siguiente está tomada, para poner un ejemplo del interior, se me ocurrió de Villa María de Córdoba, lo tomé del libro que publicaron Escatarini, Duarte y Baer, sobre una fracción, que ahí ven, que es la que se ve, digamos, hacia arriba, que se ve dibujada, digamos, sobre la foto aérea. Pasamos a la siguiente. Ahí se hicieron 668 lotes con servicio, es un predio que adquirieron por licitación. El Tribunal de Tasaciones, nosotros hicimos la tasación. Lo importante ahí no era tanto el valor de la fracción, porque no tenemos el valor spot, pero lo que sí tenemos es que la incidencia del suelo en el total, ¿sí?, fue del 24%. O sea, el privado aportó el suelo, el Estado, a través del fideicomiso Procrear, aportó la infraestructura, ¿sí?, y el aporte del suelo correspondió al 24% del total, y el ejecutor de las obras, en este caso el Ministerio, se quedó con 508 lotes de los 668. Esto ponía un poco, esto lo traje a colación de que en la presentación pasada, entre Kelauken hablaban del 12% como aporte, ¿sí?, obligatorio para los efectos de transformación. Yo creo que estas lógicas, digamos, de aportación, hay que revisarlas con criterios de mercado, porque a veces el 12, el 24, el 35 o el 50 puede ser mucho o puede ser poco, dependiendo de la ubicación y de la situación del mercado en la que estemos operando. Por ejemplo, en este caso, el valor de mercado de un inmueble, de un terreno de estos resultantes, resultaba estar cerca de los 3 millones de pesos, mientras que el costo, incluido el costo del terreno, en esta operación alcanzaba los 2.200.000. Es una manera también de producir suelo a un costo, digamos, como pasa en el caso de Trenquelauquen, inferior a los valores de mercado. Bien. La siguiente, por favor. Para ahí, una más, porque se ve que quedó el... No, a ver, una antes, no se ve la imagen que tiene los valores, ¿no? Bueno, acá había un cuadro que no sé por qué no se ve, una imagen que era un cuadro con los valores, digamos, promedio que observamos entre 2020 y 2022 de una cantidad de tasaciones que hicimos, ¿sí? No sé por qué
en esta diapositiva no se ve, pero bueno, se los comento. Básicamente lo que hicimos fue calificar a partir de cerca de 300 casos que hicimos de tasaciones, tanto para el plan de suelo del Ministerio de Hábitat, como para el plan de suelo del Ministerio de Desarrollo Social a través de la SISU, y segmentamos el suelo en razón de su calificación, o sea, como rural, complementario, reserva, semi-urbanizado y urbanizado. Y en general lo calificamos en razón de tres factores. Digamos, la disponibilidad o no de servicios, si estaban o no inmersos en la malla, digamos en la malla en el tejido urbano, y si tenían o no la disponibilidad de edificabilidad. Y se los cuento, se los voy contando así para que se entienda, porque la idea era que se pudiera ver el cuadro, pero no sé por qué en el ejemplo que tienen ustedes no sale proyectado. El suelo rural arranca en valores inferiores a los $2 por metro cuadrado. Cuando ese suelo pasa a complementario, porque en algunos lugares como la 8912 se califica de complementario, en otros lugares del país se califica como reserva en expansión, ¿sí? Reserva urbana, ese valor sube de 2 a entre 2 y $6 por metro cuadrado. Cuando ese suelo, que ya tiene expectativa de edificabilidad, y que ya está inmerso en la malla, además tiene la provisión de servicios, ese valor sube entre 6 y $18 por metro cuadrado. Y cuando ya está urbanizado, está en general arriba de ese valor. De alguna manera lo que marca esto es la internalización dentro de los proyectos de los costos de provisión de infraestructura, que son clave, digamos. Hay algo que era lo que decíamos, que es lo más difícil en todas estas operaciones, que es internalizar los costos de la infraestructura. Sigamos a la próxima. Para eso hay diferentes instrumentos sobre los cuales no voy a entrar, porque digamos, sería ya, ¿sí? Pero la contribución por mejora, ¿sí? La financiación por incremento de impuestos, esto lo tomé del BID porque hace una mezcla entre regulatorios y fiscales, el esquema de reajuste de terreno, ¿sí? Son todos esquemas que nos permiten o hacernos de suelo en porcentaje de, digamos, de aporte que deberíamos evaluar en términos de mercado, y a partir de no solo inversiones, sino la identificación de ese aumento de precio del suelo, utilizar herramientas que nos permitan hacer captura de esa valorización. Y la siguiente. Es un ejemplo que no tiene que ver con nuestro país, pero es un tema que siempre me interesó explorar, digamos, y que lo traigo porque yo trabajé en otros dos mercados que no son el nuestro, durante mi formación, tuve la suerte de poder hacer un poco afuera, que fueron el italiano y el español. Lo traje en este caso, este ejemplo de España, porque es un manual para valoraciones urbanísticas en razón de una cantidad de estudios que se hicieron para poner esto en caja. Digamos. Es interesante ver, si ustedes ven este esquema gráfico, sobre el eje vertical serían los valores, ¿sí? Que van subiendo en esa escalerita que se ve, y el valor del suelo rural, que en el caso de esos es otro tipo de suelo rural, porque hay otro tipo de cultivos, andan en el orden de entre los 3 y los 6 euros. Por solo la aplicación del factor de localización, cuando ese suelo se arrima, digamos, a la malla urbana, al ejido, sube a 10. Y a partir de ahí empiezan a poner criterios, a partir de este manual, y en razón de los decretos de ley que tienen, para distribuir lo que se podría llamar la valoración del suelo rural en ejecución. Ven una línea punteada que se llama línea de inversión efectiva, y en realidad reconocen valores en razón de la inversión que los propietarios hacen sobre eso. Esa es una interesante lectura. Por el otro lado, sobre el derecho, sobre la parte derecha del gráfico, donde dice suelo urbano, pueden ver que no solo están los costes unitarios de producción de suelo urbanizado, que por ejemplo para ellos son 60 euros por metro cuadrado, sino que además contemplan costes adicionales para los sistemas generales, que por ejemplo en el caso de Trenquelauquen nos decían, el tema es financiar las famosas troncales. O sea, dentro de los lotes es más fácil entender el financiamiento, lo difícil es conseguir mecanismos para el financiamiento de las troncales. Bien. Por otro lado, es importante ver que si bien arrancan de un suelo rural a 3 euros, de 3 a 6 euros, terminan en un valor de suelo urbanizado de 171 euros. Digamos, la brecha de precios
ahí es muchísimo más grande de la que se observa en nuestro mercado. Pasamos a la próxima. ¿Cómo venimos con el tiempo, Fernando? Me parece que ya estoy mal. 3 minutitos te quedan. Bueno, básicamente esto es lo mismo que ya vimos. Lo importante que me gusta a mí marcar de este gráfico, que es el mismo que vimos anterior, pero marcado en 2 colores, es que arriba hay en general, lo que se produce arriba es un esquema de valorización. O sea, en el salto de cada uno de los eslabones de valor, se produce un esquema de valorización. Mientras que cuando el esquema es de desvalorización, empiezan a ser necesarias otras actividades que en general en el entorno urbano se dan, como lo que puede ser la regeneración urbana, el mejoramiento barrial, el mejoramiento de vivienda, ¿sí? O la mejora en costo de mantenimiento, que de alguna manera son la contracara de lo de arriba. Así como lo de arriba genera valor, y de alguna manera habría que capturar valor, ese valor habría que capturarlo para reinvertirlo en las acciones que están en las cascadas de retorno, ¿sí? La siguiente. Bueno, en general los planes de suelo, paremos ahí, los planes de suelo trabajan en el primer eslabón. Los desarrollos urbanísticos, como el desarrollo urbanístico procrear, trabajan hasta el segundo eslabón. O sea, espacio construido. Una más, por favor. Este es un ejemplo sobre el cual no tenemos ejemplo. O sea, vivienda multifamiliar a renta en nuestro país no existió. No existió por una cantidad de factores. Pero yo creo que es un esquema sobre el cual en algún momento habría que poder trabajar, y es un esquema que está vinculado a la captura. Bien, seguimos. Esto lo voy a pasar muy rápido. Son del año 80 al año 2023, y esto, ¿por qué lo traigo? Porque esto es la identificación de la plusvalía estructural. Así como todas las que vimos son medidas en un periodo corto de tiempo, estas son en un largo periodo de tiempo. Del año 80 al año 2023 son valores de vivienda, no de suelo, en la ciudad de Buenos Aires, pero vivienda usada y construida. Siempre el mismo modelo de departamento. Bien, pasada a la siguiente, porque esta no importa demasiado. Bien. Bueno, acá también se deformó por algo, no sé por qué se deformó, pero se ve de todas formas, sirve, se ve que hay un tema con cómo se portaron los gráficos. Algunos salieron y otros no. Pero acá lo que se ve es una línea verde punteada, que es la línea del valor de los inmuebles en dólares, y una línea roja, que es la línea del valor de los inmuebles en pesos deflacionados. ¿Sí? La verde es en dólares nominales, la roja es en pesos deflacionados, o sea, reales. En las dos curvas hay una línea de tendencia, que es la punteada roja y la punteada verde, que implican que durante todos estos años, si haces la cuenta en dólares, hubo subas y bajas. Digamos, hay que ver en qué momento salís y entrás. Pero en el promedio, el que hizo la inversión y la quiere contabilizar en dólares, ganó 44 dólares por cada año transcurrido si compró en el 80 y vendió hoy. Pese a que en los últimos años, podríamos decir de 2019 a hoy, como ustedes todos saben, hubo bajas importantes en el valor de los inmuebles. Eso significa un plusvalor del 2,5% anual. Bien. Seguí la siguiente, pasala. Pasala. No voy a decir nada. Entonces, básicamente, yo creo que resulta necesario activar proyectos orientados a fortalecer las capacidades para abordar la problemática a nivel local. Se me parece clave el tema de esta lectura de lo municipal. Me parece que lo municipal y el saber hacer desde lo municipal es clave, si no, no hay salida. Fomentar el incremento de la oferta formal de suelo, y no solo de la oferta formal de suelo, también de espacio construido. O sea, planificar el crecimiento tanto en baja como en alta densidad. Y favorecer un nuevo equilibrio, explorando nuevas relaciones en el régimen de tenencia. Entonces, yo creo que hay que tener alternativas a la propiedad, ¿sí? Que puede ser el alquiler o pueden ser otras modalidades. Y yo cortaría acá. Lo que viene era un ejemplo para la ciudad, pero cortaría acá. Dale. Bueno, Julio, buenísimo. La verdad, te siento un poquito, pero valió la pena para escucharte. Ahí ya hay algunas preguntas, pero vamos a pasar a Luis Cabillón, así hacemos más interactivo después preguntas a los dos a la vez.
Luis, estás por ahí, te vamos a pasar el power nosotros. Aprovecho para presentarlo a Luis. Luis Cabillón es actual director general de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, es arquitecto de la UBA, se desempeñó como consejero del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, fue director general de Infraestructura Escolar, también de la ciudad, y vocal titular de la Corporación del Sur. Hizo la maestría en Gestión de Ciudades de la UBA, el posgrado en Proyecto Urbano, también de la Universidad de Buenos Aires, el posgrado en Políticas Públicas de la USAL, Universidad Complutense de Madrid, y el curso de investigador en Políticas de Estado y Gestión Pública de la USAL, Universidad Complutense de Madrid. Dicho esta presentación y agradeciendo, Luis, por estar aquí, teniendo el compromiso de la gestión, te agradecemos y te pasamos la palabra. Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal, Fernando? Hola a todos. Me perdí algo de la exposición anterior, una pena. Prometeme que me la vas a pasar, está grabada porque es muy interesante. Y además, lo que me interesaba era el ejemplo que venía para la ciudad, no la pasó. Me hubiera gustado verlo, a ver qué aprendíamos. Pero bueno, está en la presentación, después la miraré. No, al contrario, gracias Fernando por la invitación y un gusto. Un placer y además siempre interesado en dar a conocer las opiniones que desde la Dirección General tenemos sobre las cuestiones que hacen a lo urbano, a las cosas que están pasando y a las cosas que queremos mejorar y aportar para que también haya una reciprocidad y haya una vuelta de tuerca como para ver en qué se aporta desde afuera y nosotros podamos tener visiones que generen cada día una ciudad mejor. El tema que nos tocaba era la de plusvalía, un tema muy sensible. Nosotros estamos trabajando mucho en esto y vamos a hacer una breve explicación de lo que está pasando hoy con la ley, de lo que estamos viendo nosotros y de lo que pretendemos que pase a futuro. Conduciendo al desarrollo de la ciudad es una idea de que nosotros pensamos verdaderamente que el desarrollo de la ciudad se tiene que planificar, y en esta planificación, por supuesto que el urbanismo todos sabemos que es que es interdisciplinario, que el hábitat se mejora y las ciudades se mejoran por intervenir en distintas facetas a la vez. Plusvalía es una de ellas. Nos toca hablar de esta y nosotros le damos un especial valor para esa ciudad de cercanía y de nuevas subcentralidades que estamos pensando. Pasa, por favor. Bueno, veamos primero cómo crece actualmente la ciudad. Cómo está creciendo desde hace muchos años. Dame un segundo que no llego a ver todo, tengo que cortar ahí. Cómo crece actualmente la ciudad. La ciudad está creciendo desequilibradamente. Nosotros el objetivo fundamental de la dirección, de la Secretaría, es generar el equilibrio que le está faltando a la ciudad y que le falta desde hace mucho tiempo. Nosotros vamos viendo cómo se densifica hacia el noroeste cada vez más, la consolidación en la faja central, y hay una expansión, un lugar de expansión que podría ser ocupado y densificado con calidad, que es hacia el sur. Ahí nosotros tenemos el plano de la izquierda, como bien marca lo que vengo diciendo, y la consolidación de las manzanas. Pasa, por favor. Vamos a hablar un poco de cuál es nuestra visión de este diagnóstico, cómo es la ciudad actual, que se ve perfectamente el eje este-oeste y hacia el norte, y cómo se densifican los sectores de la Comuna 2, por ejemplo, con 25.000 habitantes por kilómetro cuadrado, en un valor, hoy creo que está sobreestimado, a lo mejor un poco, pero entre 600 y $1.000, hay más o menos sobreestimado, no tanto. Y como en la Comuna 8, en el sur, tenemos una población de
de 8.500 habitantes por kilómetro cuadrado. Es prácticamente es una tercera parte de lo que es de la Comuna 2. Las centralidades históricas, el microcentro, Flores y Belgrano, que es lo que hoy se ve en los círculos más grandes, los corredores, y el corredor típico del oeste, que es con Caballito, Almagro, Flores, y el sector sur de Soldati y Barraca, que ahora tuvo un crecimiento a partir de determinados incentivos, Parque Patricios, y ahí de alguna manera sirve como ejemplo que cuando uno desde el Estado actúa y se hacen bien las cosas resultan. Tuvo un crecimiento importante y rápido, el valor de la tierra fue incrementándose de manera incremental y rápida en esa zona, de valores cambiantes día a día, y vimos que en esa planificación le faltó vivienda. Ahora se está trabajando en eso, y además me parece también que le faltaron otras herramientas a aplicar para que sea más equilibrado. Es cierto que en esa zona también llegó el subte, y eso también hizo que la densificación rápida, más los incentivos económicos, más el posicionamiento de algunos edificios emblemáticos del gobierno de la ciudad, hicieron que de eso una subcentralidad bien definida. Lo que estamos viendo acá, evidentemente, es lo que decíamos al principio, ¿no? Una ciudad absolutamente desequilibrada. Pasa, por favor. Bueno, acá es donde se consolida con la mancha del oeste y del norte, y cómo se expande hacia el corredor del norte, entrando por Vicente López Olivos. Ahí dice la consolidación del equilibrio de los corredores norte y sur, bueno, lo que hablábamos antes. Y es evidente que lo que le ha faltado a Buenos Aires en mucho tiempo es la planificación. Yo soy de la conclusión de que se fue al desarrollo de la ciudad sin pensarla, sin planificarla, y desde ese lugar, diría, hasta con un Estado ausente en cuanto a ese tipo de políticas y de herramientas dirigidas para esas circunstancias. Pasa, por favor. Y esto es lo que decíamos, ¿no? Una ciudad en red, policéntrica, participativa, de oportunidades. Bueno, es un desarrollo urbano sostenible. Yo decía que no se caiga, se va a caer al río Buenos Aires en cualquier momento, por el lado del norte, y cada vez más. Además, con las consecuencias políticas que ya estamos viendo. Comentarios como aparte, pero desde el tema de la participación que nosotros también estamos viendo, y de la comunicación del gobierno hacia la ciudadanía y las herramientas de participación de los ciudadanos, que tienen que ver con estas cuestiones que nosotros las pensamos hoy y la ciudad las está mostrando a los años. Entonces, cuando se pensó en el CUR, inclusive, y la plusvalía, que se pensó de una manera que se suponía que iba a trabajar de determinada forma, no trabajó así, trabajó al revés. Se densificaron demasiadas áreas que la gente no estaba en condiciones de recibir esa mayor densificación. La protesta surge justamente cuando se empiezan a ver los edificios que asoman. Y los edificios que asoman son después de 3 años, 4 años, 2 años. Hoy estamos encontrándonos con las protestas de los vecinos en todas esas zonas, que después vamos a ver en los gráficos con qué razón tienen esos vecinos que no entendieron nunca el objetivo del CUR y cómo iba a poder crecer su zona, hasta que, como decía antes, empezaron a ver cómo salían las plantas de la tierra, ¿no? Por supuesto que estamos tratando de generar esa ciudad de cercanía que está tan en boga, y es el nuevo paradigma, bueno, ya tiene unos cuantos años, que suplanta aquella vieja ciudad moderna, ciudad para los autos. Hoy se piensa en la ciudad para el peatón, y desde ese lugar nosotros estamos viendo cuáles son las nuevas subcentralidades
que queremos implantar en la ciudad y de qué manera, con qué herramientas o cómo utilizar, en este caso que estamos hablando de plusvalía, digo y repito que son varias las herramientas que tenemos que utilizar, no es con una sola que se producen los cambios, pero esta le damos de nuevo, digo, una mayor importancia. Para generar esa ciudad de cercanía y ese equilibrio en la ciudad de Buenos Aires, cuánta importancia le tendríamos que dar al sur para que eso suceda. Y desarrollar una ciudad sustentable, sostenible. Pasa, por favor. Vamos a ver ahora un poco de qué es la plusvalía, cómo se cobra, cómo se recauda, a partir del próximo gráfico. Pasa, por favor. La plusvalía se generó con la reforma del viejo código, del Código de Planeamiento Urbano al Código Urbanístico. Se subdividió Buenos Aires en 4 zonas y se le dio a cada una de esas 4 zonas una alícuota que va desde el 10 al 35%, en función de, se suponía en su momento, la posibilidad de darle a menor valor de plusvalía, mayor captación de edificabilidad. Bueno, esto fue todo lo contrario, pero ahora vamos a ver de cómo se aplica la plusvalía. Tenemos la base del valor es la que tiene el terreno con la normativa del Código de Planeamiento Urbano, y se cobra por sobre la carpa, digamos, la nueva normativa que se le da a partir del CUR. Los metros excedentes no es obligatorio, no es obligatorio, porque el que se toma de ahí para la construcción del edificio, de su proyecto, debe pagar el excedente entre el Código de Planeamiento Urbano y el CUR. A la vez se genera la tarifaria, que son las tarifas de cada una de las manzanas, de todas las manzanas de la ciudad de Buenos Aires. Es el valor que se toma como incidencia de suelo. Ese valor se toma por mercado, pero ¿qué pasa cuando vos tenés, y en uvas, pero la distorsión, porque es anual, y cuando llega a fin de año ya está desactualizado, evidentemente. Pero esto es harina de otro costal. El método es, vamos por la capacidad, la cantidad de más de metros cuadrados que yo puedo construir a partir del CUR, vamos por el valor del suelo, y además vamos por ese porcentaje que me marca cada una de las zonas. Del 10 al 35 pasa por el 18 y el 27. Depende de que después en otros mapas lo vamos a ver. Y en realidad de eso es el 80%, porque se supone que el 20% pertenece a los metros cuadrados comunes, que no son propios. Núcleos de ascensores, escaleras, etc. Esa es la contribución que el desarrollador le paga al gobierno de la ciudad. Pasamos a la otra, por favor. Y vamos a ver cómo está funcionando actualmente en la ciudad de Buenos Aires el tema de la recaudación. Pasa, por favor. Bueno, se genera plusvalía. Los fondos de esa plusvalía, en realidad, que tendrían, a nuestro gusto, debería ser un círculo cerrado y debería volcarse siempre a la mejora del espacio público, la infraestructura, el equipamiento, etc. Hoy en día está destinado un poco, parte a eso en un fondo que es el FODUS, pero la mayor parte va al Ministerio de Hacienda, que lo gasta en otras cosas. Entonces ahí se ve mermado la inversión prevista para la infraestructura que nosotros deseamos. Ahí, bueno, problemas de cobro y reinversión. Luego aparecen siempre, y bastante seguido, ya en la época de pandemia, a lo mejor con una lógica de productividad, lo primero que se saca es el cobro de plusvalía para darle más incentivo al movimiento de esta industria.
Entonces lo que vemos después de 4 años, que los valores que se cobraron en plusvalía son exiguos en función de lo que se deberían haber cobrado. Después lo veremos. Pasa la otra, por favor. Bueno, acá lo tenemos. Esa es una recaudación mensual de plusvalía del 2019 al 2023. Después vamos a ver la cantidad de metros cuadrados que se construyeron y justamente cuál es el porcentaje de plusvalía de qué porcentaje de plusvalía más se recauda. Vamos a ver que es el más alto, el 35%, y es donde, a diferencia de lo que se pensaba en la planificación del PUR, también es donde más se construyó. Pasa, por favor. Las alícuotas de cobro, acá están diferenciadas las 4 zonas. Tenemos la zona 4, que es la de color rojo, como se ve en el plano, que es del 35%, la naranja del 27%, la zona 2, la zona 3 de naranja, ¿no? La zona 2 es del 18%, y la zona 1, como decíamos antes, viene en el sur, el 10%. Y ahí en el centro se ve la paternal, bueno, aparecen... La paternal es un tema que también lo vamos a abordar como una subcentralidad, pero aparece como un lugar de zona diferencial baja del 10%. Es dentro de todo la que más desarrollo tuvo. Hay que darle más polenta todavía. Los metros cuadrados construidos desde el 2019 al 2023, ahí vemos cómo coinciden es decir, a mayor cobro de porcentual de plusvalía, mayor constructividad. Los verdes son los de 25, los de 35 y 27, y los rojos son los del 10, pasando por los naranjas, que son del 18. Ahí vemos, a lo mejor en lugares donde salta la plusvalía, como en la Comuna 2 y en la Comuna 1, donde tenemos Recoleta, que está absolutamente consolidada, muy difícil de construir, y después Puerto Madero. Si no coincide, esto es en metros cuadrados. Pasa por favor a la otra. Acá se ve claramente cómo en la zona 4, en las primeras 5 zonas de mayor constructividad son zona 4, es decir, 35%. Esto es por barrio, ¿no? Después aparece en el 6º lugar Saavedra, que es zona 3, y en el 7º Villa Crespo, que es zona 3. Los otros 41 barrios aparecen ahí en azul, y me imagino que el blanco, ahí se me perdió. No sé, No, perdón. se corrió, Sí que perdón, pasó, se corrió. se No, corrió. se corrió. Me pasó lo Sí. mismo que a vos en la anterior. Se corrió. Los El otros rosa 41 barrios, es el de los otros barrios. Sí. ahí los otros barrios es la mitad, donde menos valor de plusvalía se cobra. Bueno, ahí lo tenemos. Belgrano y Palermo el 25, y los otros 7 barrios el 50, y los 41 barrios restantes el otro 50. Estamos ante un problema, ¿no? Pasa, por favor. Bueno, acá lo mismo, en pesos, en dinero, antes eran metros, y acá vemos la misma situación, reforzada, por supuesto, porque obviamente el metro cuadrado de la zona 4 vale más que el valor de plusvalía, ¿no? Es mayor a los de abajo. Entonces acá se refuerza aquella hipótesis. Y volvemos a ver ahí como la Comuna 2 es más baja, por lo que decíamos antes, y la Comuna 1. Pero después es geométrico, ¿no? Cómo va el degradé, cómo va siendo justamente la ecuación inversa. Pasa, por favor. Yo no me quiero extender en la charla, no sé cómo estamos, no sé cuántos minutos tengo, pero me parece inclusive hasta mejor hasta el debate, si se da esta aplicación. Bueno,
La recaudación por comuna es un dato que acá planteamos. Entre la 13 y la 14, que es Belgrano y Palermo, tenemos el 50 y pico por ciento, el 53%. Bueno, esto es reforzar esa idea que nosotros veníamos trayendo, y vamos a ser sinceros, no solamente desde ahora, sino que desde que se votó la ley de plusvalía. Nosotros pensábamos que tenía que ser diferente, digo nosotros porque yo pertenezco a Evolución, al espacio político que lidera Martín Lustó, y en aquel momento nosotros planteábamos, nos abstuvimos de la ley de plusvalía y del CUR, y pretendíamos que fuera de otra manera, fuera de la manera que ahora vamos a plantear, de cómo vemos que puede llegar a ser funcional a un verdadero desarrollo urbano equitativo y equilibrado. Pasa, por favor. Bueno, vemos ahí la zona 1, perdóname, de nuevo, pero más de lo mismo, como la zona 1, la zona 2 era un porcentaje importante también de que no se, o menor, digamos, que no se construyó. Bueno, y acá está la gran pregunta, que es lo que nosotros planteamos en aquel momento, y hoy prácticamente yo lo aseguraría. La plusvalía, como está planteada hoy, es únicamente una herramienta recaudatoria. Y yo creo, nosotros pensamos, desde nuestra dirección, pensamos, y también tengo que ser honesto, desde toda la secretaría que nos vino acompañando a nosotros en la nueva idea de reformular la ley, es que quedó consolidado que termina siendo una herramienta de recaudación donde tiene un potencial extraordinario para que sea una herramienta de transformación urbana. Pasa, por favor. Entre la ciudad deseable y la ciudad que crece, ahí ya tenemos la diferencia, ¿no? Cómo se vuelca hacia el noreste y el corredor, y los corredores, y cómo nosotros pretendemos que el desarrollo urbano sea sostenible, se genere esa malla de sus centralidades. Y para lograrlo, nosotros estamos, a ver, por supuesto que todas las charlas anterior que tenía que ver con tierras fiscales, con tierras rurales, nosotros no tenemos un banco de tierra, tenemos que ir generándolo. Hay otro tipo de lógicas, las cuales nos puede generar bancos de tierra, pero que no hacen la plusvalía, tiene que ver cómo aplicamos la mirada hacia los espacios que se van, a los nuevos espacios que se van generando, llámese de nación, y cómo uno puede coronar el alrededor en vez de meterse adentro del verde, y eso además generar como un banco de tierras a futuro. Digamos, darle normativa a determinar a los bordes de esos espacios, en esto fundamentalmente hoy podríamos hablar de las parrillas de los viales de trenes, y cómo podemos darle normativa a los frentes y a los aledaños, y dejar esa zona en UF parquizada, y terminar con esa, en la medida de lo posible, terminar con esa lógica de 35-65. Porque hay que escuchar a los vecinos, debo decir antes, de unas nuevas, hay que generar nuevos mecanismos y herramientas de participación para que el vecino, cuando esté opinando sobre lo que uno verdaderamente le puede mostrar, y sin incertidumbres. Y el urbanismo y la modificación y la ciudad y el 3D y el crecimiento y todas esas cosas necesita más que de una explicación de explicaciones, pero con llevar a los barrios charlas más de menos número, de más cercanía, llevar maquetas, en fin, hay una serie de cosas que tenemos que implementar y estar permanentemente, y educar también a la ciudadanía para que se vaya metiendo en el aprendizaje de lo que es la construcción de ciudades. Me parece que es importantísimo, porque si no terminan opinando y volcando la balanza los sectores que yo creo que están en un estado de confort y no les interesa demasiado aplicar ni investigar otro tipo de mecanismos donde le puede dar inclusive
mayor utilidad, mayores beneficios y a la vez la ciudad un crecimiento más equilibrado, más sostenible. A ver, hay otra más, ¿no? De estas, ok. Bueno, ¿cómo funcionaría mejor? Pasa a la otra. Nosotros partimos de una lógica que tiene que ver con... Me parece totalmente injusto que la ciudad dé normativa y con esa normativa que da la ciudad, de la mañana o a la noche o de la noche a la mañana, haya estamos hablando de urbanismo, vamos a hablar de tierra, el dueño de la tierra, el dueño de un terreno, se haga rico, millonario, se duplique su valor, se duplique su riqueza, porque nosotros como ciudad y como gobierno de la ciudad le dimos una normativa. Esto viene pasando permanentemente en la ciudad. Cada vez que se modifica el código hay algunos agraciados que no está mal que la gente gane plata, no estoy en contra de eso, sino que estoy más preocupado por cómo le cuidamos la plata a la ciudad para que en definitiva esa plata y con esa intervención del Estado podamos ser una ciudad más justa. Tenemos otros problemas que se nos escapa y que tienen a lo mejor más que ver con la macroeconomía. La falta de crédito hipotecario es un problemón, no es un problema, es un problemón, porque cada vez que vos hablás con los desarrolladores, te plantean que sí, nosotros iríamos a construir a tal lado, tráeme el cliente. Y es verdad, digamos, el cliente, hoy yo ya creo que ya no hay más cliente en ningún lado, porque se fondearon con metros cuadrados, los que ahorran en metros cuadrados ya deben tener metros cuadrados, porque hay una cantidad importantísima, 10% se calcula de metros cuadrados ociosos, sin alquiler y sin venta, sin movilidad de venta. Eso es malo, y resulta que la gente hoy no tiene la posibilidad de poder alquilar, hay colas y colas para poder alquilar, esto se ve todos los días en las noticias, y el Estado tiene que estar presente en esas cuestiones, fundamentalmente tiene que estar presente. Entonces, y no es un tema de falta de fondo, es un tema de implementar bien las medidas, las políticas públicas. Si nosotros somos capaces de hacer un CUR que se dicen que es para 6 millones de habitantes, primero digamos, nos pusimos a pensar verdaderamente cuánta es la gente que debería vivir en Buenos Aires, a lo mejor no son 6, a lo mejor tampoco son 3, que hace 80 años que tenemos 3 millones de habitantes, a lo mejor es otro número. Bueno, vamos hacia ese número y después, en la medida que pasan los años, veremos si se modifican los estándares. Pero lo que decía es que nosotros no podemos dar una normativa para beneficiar a algunos. Eso es un error. Tenemos que pensar, tenemos que planificar la ciudad, tenemos que ser disruptivos, si hay que serlo, tenemos que tener el valor de serlo, y además tenemos que lograr, y yo creo que es posible manejando algunas herramientas, generar un círculo virtuoso y cerrado que nos blinde de esta macroeconomía oscilante, volátil que tenemos en la Argentina hace ya 60 años. Esto es un problema que lo tenemos que pensar para resolver y resolver en forma permanente. Entonces, una de las maneras que nosotros estamos pensando es cómo esta plusvalía puede aportar al fondo. Primero, que Hacienda se lleve lo mínimo indispensable, ese fondo para fomentar el desarrollo, que tiene que ser una competencia público-privada, tiene que ser un fondo gordo, robusto, porque tiene que no solamente tiene que ir dirigido a potenciar las zonas que nosotros queremos que se desarrollen para generar ese equilibrio que estamos buscando, sino que a la vez tiene que ser el generador de un seguro que le permita al ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires comprar una propiedad sabiendo que su cuota va a ser el 25% de su sueldo de aquí a 20 años. Digamos, que vaya
ese ajuste por el salario real. Hoy está muy en boga todo eso, está todo el mundo pensando que no, que la inflación, ya lo sabemos, estamos en el problema. Nosotros lo venimos sosteniendo hace mucho, me parece que tiene que estar el Banco de la Ciudad atrás. Buenos Aires tiene un banco prestigioso que puede hacerse cargo de un fideicomiso que regule todo este tipo de cosas. La transparencia es fundamental, es clave, donde le permita al que compra una unidad dormir tranquilo sabiendo que el porcentaje de su sueldo no se va a tocar. Ese seguro, es una economía contracíclica, si se quiere, en la medida que el salario real, como en estos casos que se disparó enormemente de lo que es, se bajó enormemente, en la medida que se recupere, ese seguro va a ser mejor, y ojalá llegue un día donde ese seguro, en vez de desista, no lo utilicemos ese fondo para ese seguro, sino que todo el dinero que entre a ese fondo sea para el enriquecimiento del espacio público y de la infraestructura. Porque ese es otro tema, ¿no? Nosotros seguimos construyendo en lugares donde la infraestructura está por colapsar. Y eso no lo vemos. Y esas cosas, si no se miran, se entienden cuando explotó. Entonces, un poco es la toma de ese plusvalor que genera la cantidad de metros cuadrados que se pueden hacer de más entre CEPAU y CUR. Vamos con el desarrollo público-privado, vaya ese fondo, y a la vez, bueno, lo que ya expliqué, ahí está desarrollado lo que yo expliqué. Buscamos la ciudad de cercanía, la ciudad que la gente se movilice menos, la peatonabilidad, todos estos conceptos y paradigmas de las nuevas ciudades son las que nosotros estamos trabajando, y creo que en la medida de lo posible van a aparecer antes del fin de mandato de este gobierno algunas cosas que tienden a esta visión, y en la medida que tengamos la posibilidad de hacer gobierno en la próxima gestión, esto va a ir muy, muy posicionado en la zona al sur. Por supuesto que faltan todas las reuniones con los sectores de interés en la industria. Es importantísimo que la gente entienda que esto es realmente sustentable y que va a darle una dinámica al negocio mucho mayor. Lo que nosotros pensamos es que la ciudad tirada tiene que tener, yo no quiero ser tan, tan determinante, no sé si tiene que ser el valor de la plusvalía de un 100, porque no lo sé. Lo importante es entender cómo la dinámica del negocio y la dinámica de cómo funciona el mercado. Cuando yo a un terreno le doy el 50% de plusvalía, yo lo que hago es darle al dueño de la tierra un 50% más de su valor. No derrama para ningún lado, nada más que para el bolsillo del dueño de la tierra. El desarrollador, si es otro, con eso no se beneficia. Se beneficia en realidad porque el terreno es una parte de lo que es el valor total de un desarrollo inmobiliario. Por eso no tengo temor a que nosotros planteemos un 100% en los lugares que inclusive no queremos que se construya más. Si nosotros vamos caminando por Belgrano, por Núñez, por Palermo, por Caballito mismo, la gente sale con cacerolas. Entonces hay que darle una respuesta a esto, hay que planificar, controlar, y darle nueva vida a sectores hoy que están desaprovechados y abandonados. Se tiene que empezar por lo urbano, se tiene que empezar por la seguridad, por la iluminación, se tiene que empezar por los medios de comunicación, por la conectividad. Bueno, por eso ese fondo tiene que ser robusto. Si nosotros calculamos que el 100% de la plusvalía que se cobra en lugares que nosotros no queremos que se desarrollen más, y el mercado va a ir porque siempre va a haber clientes para ese lugar, es posible que nosotros le pongamos los clientes a esas zonas que los
desarrolladores no van hoy porque no le venden nada a nadie. Esta es la sencilla razón de por qué no van a construir y a desarrollar a Soldati, a La Boca, a Barracas. Bueno, hay que ver con cuántas herramientas contamos en esas zonas, que son muchas. Hay mucho verde también, hay que ponerlas en valor y darle la posibilidad a la gente que puede ir a vivir ahí, porque está bien conectada y porque además tiene la posibilidad de tener su primera vivienda. No tengo ninguna duda, y no tenemos ninguna duda, que en la medida que uno pueda generarle la posibilidad a la gente de comprar su primera vivienda, ese éxodo que también estamos viendo, también podría llegar a disminuir y mucho. Pasá a la otra, por favor. Bueno, ahí se ve lo que yo decía recién. Esto es cómo funciona hoy, a la izquierda es cómo funciona hoy, a la derecha es cómo pensamos nosotros que debería funcionar. Vuelvo a repetir, es un 100, es un 80, son números que estamos trabajando y ver cuál es la mejor manera. A ver, no hay ningún misterio. ¿Cuál es el tema? Si yo quiero desarrollar una zona, tengo hambre, desarrollar una zona, también es cierto que le tengo que dar una ventaja al dueño de la tierra. Entonces, en ese ir y venir, cuando quiero la subcentralidad, por ejemplo, en Barracas Oeste, bueno, vamos con algún tipo de inversión importante sobre el espacio público, lo que decía antes, bueno, todo lo que significa eso, y además darle ese incentivo al dueño de la tierra para que quiera tener la posibilidad de vender su propiedad. Y en los lugares que no me interesa densificar, bueno, se le pone el 100%. No le podemos poner el 150 porque está mal, pero le pondría el 150. Hay lugares donde Buenos Aires no admite más 1 metro cuadrado. Y esto creo que es el final, ¿no? Para ir después a las preguntas, a lo mejor. Sí, Luis, es el Ok. final. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Julio. La verdad, un gusto, un placer escucharlos, agradecerles, la verdad, como oyente y como investigador del tema. Yo, específicamente el tema de datos, es muy difícil a veces conseguir datos de todo esto que mencionaste, Luis, que mencionaste, Julio. Hay mucha teoría, como decíamos antes, pocos datos. La verdad que hay muchísimos datos y aparte los dos han mostrado su visión de cómo utilizar la plusvalía en ciertos puntos, así que más que agradecido, vamos a pasar a las preguntas. Primero también agradecer algunas de las cuestiones que pusieron. Ahí hubo acotación sobre el caso de San Nicolás y el caso de Rosario, así que invitaremos a Plusvalía 3 con estos casos, o será parte de la publicación, pero está buenísimo esto, ir descubriendo nuevos lugares de la Argentina donde se aplica plusvalía. Había distintas maneras de ponerla, de hecho cada uno ahí puso un pequeño párrafo, pero está bueno porque va mostrando o comparando cómo se calcula en distintos lugares de la Argentina. Así que eso, agradecerle los dos comentarios. Ahora vamos a pasar a preguntas orales, pero hay un par de preguntas escritas. La primera, que era, en el caso de los sectores de la ciudad con menos recursos, ¿es posible encontrar instrumentos donde los refuerzos económicos sean más distribuidos? La pregunta tiene relación con algunas posturas referidas a que en los casos medidas como la contribución por mejora no es aplicable y no ser totalmente eficiente algunas gestiones desestiman estos instrumentos. Esto estabas cuando exponía vos, Julio, si querés comentar algo ahí sobre... Sí, perfecto. A ver, en términos generales, yo creo que lo más difícil de todo esto es, digamos, en general, de todo este tema sobre la plusvalía, quién la genera y quién se la apropia, es ponerle el cascabel al gato, digamos, es definir a quién le corresponde, ¿sí? Entonces, en general, mi criterio, porque yo me desembarqué de esto desde las tasaciones, cosa que hago hasta todavía hoy, digamos, quiero decir, veo esto todo el tiempo. Entonces, para mí, esta es la mirada, podríamos decir, más transparente en términos de mercado, ¿sí? El mercado inmobiliario en general es un mercado opaco, pero cuando uno ve los valores, ve a diario, identifica estas cuestiones. ¿Qué puedo decir respecto a el desafío está en las zonas pobres?
El desafío está en las zonas propias y su desarrollo, porque yo me enfoqué, sabiendo que venía Luis, me enfoqué en los ejemplos de, digamos, de expansión en el entorno urbano, porque ahí es muy difícil financiar con lo que capturo en el mismo borde. Obviamente que hay que capturar en el borde, porque se genera plusvalía. Cualquier proceso de expansión genera plusvalía. Pero si estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Merlo, que paso de 3 a 6 dólares, o en algunos casos donde todavía el fenómeno sea mejor, en general multiplico por 3. Si arranco con un suelo que vale 3 dólares, lo puedo llevar a 9. Pero llevar la infraestructura de calidad me va a llevar por lo menos 15 dólares. Entonces, yo de esos 6 que genero, ¿cuánto puedo capturar? Supongamos que pueda capturar 3. Me están faltando 11, ¿se entiende lo que quiero decir? O sea, hablo de números porque yo hablo de números. Pero esto es así siempre. Entonces, en general, creo que los municipios que tienen mayor capacidad, por eso digo que no solo hay que crecer, hay que planificar el crecimiento en el borde, hay que planificar todos los crecimientos. Porque es cierto, por ejemplo, que la ciudad de Buenos Aires no tiene borde, o no tiene borde de expansión urbana, porque está en General Paz. Pero, digamos, los lugares donde mayor plusvalía se captura es en los sectores consolidados, porque la incidencia del suelo es muchísimo más alta. Entonces, yo puedo capturar en los sectores, digamos, donde esa captura, a su vez, si estoy creando suelo, porque estoy dando mayores indicadores, puedo capturar una diferencia que porcentualmente es menor, pero comparada con los 11 dólares que necesito, sobre 100 dólares por metro cuadrado de incidencia, 11 dólares son el 10%. ¿Se entiende? Entonces, capturo en los lugares donde la estoy generando más fácilmente y distribuyo a los lugares donde la necesito ubicar. Ahora, para esto es clave que haya un fondo de infraestructura. La contribución por mejora depende de cómo la aplique. Si la aplico, por ejemplo, en terrenos consolidados que están a 1.000 dólares por metro cuadrado en su sector de venta, si yo paso por ahí con una infraestructura X, obviamente que en esos terrenos ya tengo infraestructura, esa infraestructura seguramente valoriza. Si yo paso por un terreno que vale 3 dólares, estoy pasando por el asfalto, por ejemplo, nunca se refleja en valores de mercado. Primero porque la producción de asfalto a nivel local es muy alta. Por eso en los barrios pobres, casi te diría ni en los barrios cerrados, nadie hace asfalto de hormigón. Porque no lo recupero. Entonces el mercado en esa lógica es inteligente. Hay un montón de cosas que el mercado hace bien y que va a ser, digamos, sería necesario internalizar todos esos valores al crecimiento urbano para poder capturarlo. Por eso traje el ejemplo de España, porque en España el diferencial de valor entre un suelo, y eso se ve cuando trabajé en Italia, trabajé haciendo expropiaciones, el suelo pasaba el límite del urbano y valía 20, 30 veces más. Eso es porque la ciudad es mucho más compacta, porque las restricciones respecto del esponjamiento, digamos, o la lógica de apropiación del espacio es diferente. Entonces, nuestra lógica, digamos, en el interior del país, va en contra de estos mecanismos. O sea, nunca existieron, no están incorporados. Yo creo que si bien, digamos, son mecanismos que hay que ir perfeccionando, es necesario ponerlos sobre la mesa y ensayarlos. Muchas gracias, Julio. Ahí hago una pregunta que le hicieron a Luis por escrito y después pasamos a un par de preguntas orales. No vamos a pasarnos mucho, siempre es hasta las 8, 8 y 5, vamos a ir cortando, pero te hago una pregunta a Luis que te preguntan, dice, en los casos donde la parcela, por ejemplo en el U23 no cuenta con un FOD determinado, no pudiéndose simular la cantidad de uvas a pagar, se deberá solicitar una interpretación morfológica para poder determinar la capacidad constructiva, según CPU. La consulta es, ¿cómo se solicita la norma específica? Ya que según el CUR, dichas parcelas contienen normativa especial. ¿Cómo se solicita qué, perdón? ¿Cómo solicitas cuál es la morfología base para tomar el pago de la diferencia entre el Código de Planeamiento Urbano y el CUR? Y ahí tenías la vieja normativa del FOT, y ahora continúas con lo mismo. ¿Cómo es eso? No, pero ahí lo que decía es en zonas, por ejemplo, U23, donde no hay FOT, donde son zonas específicas que no tiene FOT base. Y bueno, pero vos tenés la normativa de los retiros, etcétera. Vos tenés también una carpa y el FOT, y lo que vino a hacer el CUR es transformar esa carpa. Si el formato es el mismo. Está, muchas gracias. Ahí
si alguien quiere hacer alguna Perdón, con la pregunta. diferencia Sí. que implica, ¿no? Con la nueva normativa de CUR. A partir de diferencial entre lo que se podía hacer y lo que se hace, es en lo que se toma. No sé si Clarísimo. soy claro. Sí, sí, sí. Ok. Ahí. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta para ir cerrando? Pues estamos, la verdad, que muy bien. Yo acá tengo algunas que mandan por escrito, pero si alguien quiere hacer, si no, pregunto esta y cerramos con esta, que es ¿cómo lograr que con estas herramientas se construya más en el sur de la ciudad? Puede ser para los dos, pero ¿cómo lograr, o sea, que se construya más usando estas herramientas? Bueno, En el sur. Julio, ¿querés hablar vos? ¿Yo lo cierro o al revés? Dale, arranco yo. Yo creo Dale. que, a ver, la respuesta no es fácil, pero creo que hay que ensayar varios mecanismos. No alcanza con este instrumento. Creo que este instrumento es un instrumento que puede servir para financiar una cantidad de otras digamos, líneas de acción que son necesarias hacia el desarrollo del sur. Ahora, los fondos, no, hay que sentarse a hacer un estudio para ver si los fondos en general, digamos, bajo una lógica de redistribución, tienen que venir de un lugar al otro. Entonces, digamos, no se reinvierte siempre en el mismo, salvo que sean proyectos muy grandes proyectos urbanos, digamos, en los cuales hay zonas mixtas, o la lógica de la vivienda inclusiva. Por eso digo mixtura. Si no pensamos en mixtura y no pensamos capturar en un lugar donde se genera la mayor plusvalía para reinvertir en el otro, el instrumento no sirve. Julio, sos socio mío, te venís conmigo. Bueno, esa es la lógica justamente. Primero, no alcanza plusvalía solo, nosotros decíamos es interdisciplinario y tenemos que atacar por varios lugares. La generación de nuevo espacio público y mejor, la luminaria, la seguridad, etcétera, la conectividad, en fin, y captar valor de otros lugares de la ciudad, justamente redistribuirlos en esos sectores que nosotros queremos potenciar o desarrollar. Ese es el secreto y eso es base de lo que nosotros estamos hablando, más otro tipo de instrumentos novedosos que también estamos trabajando, como la tokenización. Bueno, es una palabra muy difícil, que alguien me ayude, pero estamos viendo también cuestiones muy novedosas para trabajar en esos lugares, y es así, es de iniciativas múltiples, pero la redistribución pasa justamente captar de los lugares más consolidados, más caros de la ciudad y trasladarlos solidariamente a estos lugares que queremos desarrollar. Bueno, la verdad, un lujo, Luis, Julio, tuvimos unos cuantos participantes, la verdad que, y también esto, digo, muchos de los que están escuchando podrían ser también expositores, la verdad que el currículum de muchos de los que participan es muy importante y agradecemos esto, que hayan estado 1 hora y media escuchándonos, participando de esto, la verdad que encontramos que no hay muchos lugares, lo decía antes, donde se hable de lo práctico de estas cuestiones, digamos, a veces son cosas muy opacas o que son muy para entendidos, y nosotros queremos justamente desde Tejido Urbano que sea difundido y que esto, yo el otro día me tocó ir a una radio y al lado de la radio estaba todo lleno de carteles en contra del CUR, decía abajo el código urbanístico, digamos, yo no lo conocía, yo vivo en el sur de la ciudad donde no hay esos carteles, pero hacía mucho que no iba para el norte y vi esos carteles y la verdad que hace 10 años no había carteles del Código de Planeamiento, digamos, hay toda una movida barrial que hay que entenderla y que hay que juntarnos, digamos, y un poco Tejido quiere esto, digamos, que más allá de los especialistas del tema, también el ciudadano de a pie, el común, sepa esto, digamos, que vive en una casa baja y le aparece un edificio y piensa que alguien se lo aprobó de la noche a la mañana, o los convenios urbanísticos, vamos, todas estas cuestiones que un poco hablamos, y también esto que desde otros lugares, como la Lincoln y demás institutos, hablan de que la plusvalía es el gran poder que tiene. Yo me quedé sorprendido, Julio, no conocía mucho de plusvalía estructural, la verdad que me explica mucho de las preguntas que me hice durante años, tenía que haber visto esta charla antes, porque generalmente hablamos de plusvalías por cambio de norma, plusvalía por infraestructura, pero plusvalía estructural y este 2,5 que se da en Buenos Aires año a año muestra mucho de las cuestiones por qué se invierte en el mercado inmobiliario, digamos, por qué pasan Exacto. Y es muchas una cosas de las que...
y es una oportunidad, digamos, utilizándolo de manera adecuada podría llegar a ser una oportunidad. Por eso, y que no están en el, digamos, en el paraguas o en la mirada de nadie, así que bueno, está buenísimo ir incorporando esta cosa. Así que dicho esto, y de todos ustedes anotados, tenemos sus mails y sus cuestiones, así que lo vamos a ir invitando a nuevas charlas. Así que bueno, Julio, Luis y a todos los participantes, agradecidos y los liberamos. Y les agradecemos por esta charla tan linda para nosotros de Plusvalía. Dale, Fer, te agradezco mucho y bueno, nada, abrazo a todos. Dale. Gracias. Hasta Gracias, la gente. próxima. Gracias a todos, buenas noches. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Muchas gracias.